Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, Richard, ¿por qué nos entregas ahora la lectura general? Porque voy a estar ausente lo que es una semana, cariño, ¿vale? Entonces, por eso que me adelanto. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Tauro, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi bisonte. Muy bien, Tauro. Muy bien. ¿Sabes qué siento, Tauro? Con la primera campanada que no se dio. Es como si estuvieras un poco ansioso, cariño, como un poco preocupado también, como que quieres de repente que llegue algo, se concrete algo, quieres que las cosas se aceleren. Eso es ansiedad, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que trates de relajarte un poco porque si no, vas a confundir a las energías, bisonte, y eso es malo. Tú tienes que empezar a vibrar bien, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Tauro. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, bisonte, ¿qué me dicen? ¿Vale? Fíjate muy bien en la imagen. Cada símbolo, cada color, cada imagen tiene lo que es un mensaje muy especial con el tarot vidente de luz. Muy bien. Tenemos lo que es la carta de la muerte. No te asustes, bisonte. No te asustes, ¿vale? En primer lugar, siento que muchos de vosotros van a estar lidiando esta semana, o a partir que tú mires la lectura, con personajes del signo Escorpio, cariño, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido bisonte, me dicen, hay muchas situaciones que empiezan a cerrar en tu vida, capítulos de tu vida, y vas a renacer. Siento, mi querido bisonte, que muchas personas también, que a lo mejor de repente tú habías perdido en el transcurso de tu vida, cariño, vuelven otra vez, corazón, ¿vale? No sé por qué siento que para muchos de ustedes va a existir lo que es una reconciliación. Puede ser con la pareja, puede ser con la familia, con los amigos, pero también muchos de vosotros, cariño, van a hacer algo nuevo en su vida. Y como tenemos lo que es la carta de la muerte y el renacimiento y representa lo que es a un Escorpio también, me dicen, este proyecto o este nuevo comienzo que tú vas a empezar, mi querido bisonte, va a haber mucha fuerza, va a haber mucha luz, cariño, mucha pasión. Siento como que vas a estar muy entusiasmado, muy entusiasmada por ese contacto, por esa comunicación, por ese proyecto, por ese sueño, bisonte. Te noto así, ¿vale? Porque en la carta de la muerte me dicen, si tú de repente has tenido momentos un poco trágicos, momentos de repente de mucho estrés, toda esa historia se termina, bisonte, y renaces como el ave fénix, mi bisonte, ¿vale? Muchos de vosotros también, bisonte, posiblemente van a empezar algo nuevo, también relacionado con la pasión. Veo que es una semana de encuentros también de amantes, ¿vale? Tú solo ve tomando lo que es tuyo, mi querido Escorpio. Te voy a dar lo que es signos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido bisonte. Tengo otro mensaje que se me estaba pasando, pero te voy a entregar los signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Aries, me sale lo que es Capricornio, cierras con un Leo, corazón. Te enseño las cartas. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. La letra D y la letra E. La letra S. La letra H. La letra R. Ya está, mi bisonte. El otro mensaje, bisonte, aunque esto parezca algo surrealista, Tauro, quizá de repente muchos de vosotros van a ser madres, van a ser padres, y fíjate muy bien en la criatura que viene, porque a lo mejor tú me dices, Richard, se parece mucho a mi padre, se parece mucho a mi madre, se parece mucho a un familiar que ya no está.
me hablan también que es una semana o es un mes, a partir que tú mires la lectura, de reencarnaciones, mi querido bisonte, ¿vale? Te vas a dar cuenta, o a lo mejor me dice, Richard tiene el mismo color de los ojos de mi madre, algo que te va a relacionar a una persona que ya no está en esta tierra, pero que tú vas a ver reflejado en una persona en concreto o en un niño. O en un recién nacido también, mi querido bisonte. O te encuentras con una persona con la cual te recuerda mucho a un familiar o a una persona que ya no está en esta tierra, mi querido bisonte. Por eso que te decía que es una semana, es un mes de reencarnaciones, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice, cariño, el arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido bisonte, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. Dice, armonía del espacio, limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropas y baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. Bisonte. Como tenemos aquí lo que es la carta de la muerte, que es una carta de situaciones que se cierran y renacer, cariño, de renacimiento, es muy importante, Tauro, que si tú de repente estás en ese grupo en la cual conoces a una persona nueva, porque estamos hablando también de nuevos comienzos, Tauro, nuevos comienzos, y tú de repente todavía tienes el recuerdo de una relación del pasado, tienes que cerrar ese ciclo ya. ¿Por qué, cariño? Porque no puede entrar algo nuevo si tú todavía mantienes algo viejo en tu vida, Tauro. Y esto pasa también en la casa, cariño. Muchas veces decimos, Richard, tengo lo que es un mueble que está viejo ya. Pero, Richard, tengo tanto cariño a este mueble, pero es verdad que se está rompiendo. Yo creo que mejor lo voy a guardar en una habitación. Mi querido bisonte, aunque, mira, cada cosa, cada elemento tiene su tiempo. Si tú vas guardando cosas viejas, cariño, esa energía, corazón, se convierte en carencia, se convierte en pobreza, cariño. Tú automáticamente, porque existen muchas personas, se malogra una tele, se malogra un coche, lo tienen guardado ahí. ¿Por qué lo tienes guardado? Ese espacio lo puedes emplear para algo nuevo, cariño, o para un proyecto nuevo. Y esto también pasa con el amor. Eso también pasa con las relaciones. Si vosotros van conservando situaciones del pasado en su memoria, en su recuerdo, objetos del pasado en su casa, al final, corazón, no hay espacio para que pueda entrar lo nuevo. Y esa energía se siente cargada, cariño. Es importante que empieces a soltar. Es importante que cierres ciclo para que tu nuevo comienzo sea fantástico. Si a lo mejor de repente tienes ese recuerdo que una situación no funcionó, un proyecto, un amor, una relación, pues ya está, cariño. Has tenido lo que es una experiencia. No pienses que a lo mejor de repente tu futuro va a ser siempre así, mi querido bisonte. Entonces, corazón, tienes que saber trabajar las energías. Vamos a ver qué es lo que viene o qué es lo que se cierra en tu vida. Que Dios universo me ayude esta carta. Aquí hay dos. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas y la carta del as de oro, bisonte. ¿Sabes qué siento, bisonte? Siento que muchos de vosotros, aunque duela también, porque te vas a llevar lo que es una decepción, muchos de vosotros posiblemente van a estar desenmascarando a personas que aparentemente eran de confiar o simplemente a personas que te decían te soy fiel, te amo, eres mi familia, etcétera, etcétera. Porque mira, aquí yo veo, bisonte, con esta carta del 7 de espadas, hay una persona que se siente ya amenazado o amenazada. Quizá de repente tú has tenido ya una conversación con esta persona, has tratado de ser claro y esta persona se siente amenazado o amenazada. Hay una persona, bisonte, hay una persona como tú vas a ir de una forma tan directa, tan clara, esta persona posiblemente, cariño, te va a meter lo que es en un problema. Veo que muchos de vosotros en esta semana va a ser una semana de impacto, de discusión, de problemas, Tauro. O puede ser que ya estás viviendo esto. Pero mi bisonte, esto simplemente tenía que pasar ¿para qué? Para que puedas cerrar ya ese capítulo, para que te des cuenta con qué tipo de personas
te está rodeando, mi querido bisonte. Y luego, corazón, te viene lo que es la fortuna, pero tienes que pasar por esto, Tauro. Tienes que pasar. Siento, mi bisonte, que luego tú te vas a dar cuenta y vas a decir, qué bien me siento que haya pasado esto. Qué bien me siento que esta persona ya no esté en mi vida. Empieza a llegar las oportunidades, cariño. Tú has estado bloqueado y bloqueada. ¿Sabes por qué, bisonte? Porque a lo mejor de repente hay una persona que no creía en ti. Una persona que estaba jugando, mi bisonte. Una persona que simplemente te quería ver como algo menos. Pero siento que muchos de vosotros van a desenmascarar esto. Vamos a continuar, Tauro. ¿Qué más me dicen? A ver. Y tenemos lo que es la carta también del diablo. No te asustes, bisonte. Richa, me saca la carta de la muerte, la carta del diablo. No. A mí me dicen, bisonte, como te empieza a llegar lo que es la suerte en tu vida, la carta del diablo también representa lo que es interés, también representa lo que es la fuerza, también, cariño. Siento que muchos de vosotros van a estar siendo como muy atractivos, como muy llamativos, cariño, para el resto. Muchas personas se van a estar acercando a lo que es a tu vida, pero ¿sabes por qué, Tauro? Porque tú vas a estar brillando, cariño. Tu energía, tu aura va a ser diferente, mi querido bisonte. Hay una propuesta, Tauro, hay una propuesta pasional. Luego que tú terminas esa situación, y siento que muchos de vosotros, bisonte, van a estar como nerviosos, nerviosas. Richard, perfecto. Es cierto que me va a empezar a llegar, vale, la felicidad, la abundancia, pero tampoco quiero estar de repente en ese tipo de historia. La última palabra lo tienes tú, Tauro. Pero siento que hay una propuesta, Tauro, que es muy tentador, muy tentadora, pero siento que tú vas a estar como nervioso, nerviosa. Vamos a ver por qué tú te pones nervioso, nerviosa con esa propuesta. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Vale. Por otra parte, Tauro, siento que muchos de vosotros posiblemente puede ser que esta propuesta es una propuesta para que tú tengas un cargo muy importante y de repente tú tienes miedo de no estar lo que es a la altura, Tauro. Yo, sinceramente, bisonte, yo confío en ti. Yo siento que tú sí vas a estar a la altura, mi querido bisonte. El otro mensaje también, Tauro, siento que hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente tu jefe o tu jefa siente algún tipo de interés por ti, mi querido bisonte, ¿vale? También hay un grupo, Tauro, que antes de tomar lo que es esta decisión, siento que vas a estar consultando a una persona mayor que puede ser familia, madre o padre, mi querido bisonte, ¿vale? Entonces, esto es lo que me dice Tauro para vosotros. Vamos a ver, solteros y solteras, ¿qué más me quieren decir? Entonces, Tauro, es una semana de liberación, es una semana de éxito, es una semana de que vas a estar desenmascarando a muchas personas. Vamos a ver, solteros y solteras, bisonte. Solteros y solteras, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Siento, bisonte, o ya llegó, o hay una persona que está rondando lo que es en tu vida, pero siento que esta persona, bisonte, está como muy, ¿cómo te puedo decir? Lo noto como muy atento, muy atenta, cariño, muy entregado por la situación, muy entregada. Pero todavía no concretan, ¿vale? No sé por qué siento, Tauro, que ya existe una persona que está detrás de ti. O va a llegar una persona que va a ser automático, va a querer tu atención, va a querer hablar contigo, etcétera, etcétera. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Esta persona, cariño, esa conexión, ese acercamiento que hay tan fuerte entre vosotros, no es simplemente que es una mera casualidad, no. Esta persona, cariño, estamos hablando de almas gemelas, cariño. Por eso que hay una conexión muy fuerte entre ustedes y tú de repente no lo entiendes. Pero, cariño, hay un encuentro de almas gemelas. Tenemos lo que es la carta también de la justicia. Esta situación te llega por mandato divino. Es una persona clara, es una persona verdadera, cariño. Es una persona que quiere algo real. Yo lo que siento, Tauro, cuando tú conozcas a esta persona que va a ser como muy deprisa, cariño. E inclusive asusta, ¿no? Vas a conocer a una persona un par de días, a la semana ya van a ser novios, cariño. De repente, yo qué sé, al mes te va a decir para que vivan juntos y de repente, cariño, al medio año ya se están casando. Va a ser muy rápido todo.
Pero me dicen que este personaje, cariño, sea hombre o mujer, es un alma gemela. Por eso que hay esta conexión. Entonces, prepárate, Tauro. Vas a poder reconocer porque las cosas van a ir muy rápido entre vosotros dos, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Salió la carta de la sacerdotisa, cariño. Hay una persona mayor de 40 años, cabello negro, piel blanca o trigueña, que está lidiando contigo. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Corazón. A ver, mi bisonte. Vamos a ver, Tauro. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries, cariño. Muy bien, corazón. Vamos a ver, mi querido bisonte. Las características, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Las características, ¿qué me quieren decir? Tenemos lo que es la carta de la torre. Posiblemente esta persona que viene a tu vida es una persona que está dejando algo en su pasado, o se está divorciando, o está haciendo un cambio. Puede ser cambio de casa, cambio de país, etcétera, etcétera. Muchos de ellos, cariño, pueden ser un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la reina de copas. Este personaje puede ser delgado o delgada, alto o alta. Mayor de 30 años, piel blanca pero puede estar muy bronceada o muy bronceado, cabello largo, un poco ondeado. Puede ser que se pinte de algún color o su color es natural. Este personaje, cariño, siento que es una persona que tiene un aura muy buena o simplemente ya madurado. Puede ser que tengan hijos en común o puede ser que este personaje va a ser madre o padre en el futuro. La carta de la muerte. Nos hablan también de un Escorpio, pero siempre estoy viendo que o esta persona estuvo contigo en su momento y está lo que es en una relación, pero termina esa relación, o es una persona que se está divorciando, una persona que está haciendo un giro en su vida de 180 grados. Puede ser un Escorpio, cariño, alguien que quiere empezar otra vez desde cero, mi querido bisonte, ¿vale? Entonces, siento que ese tipo de energía va a llegar para ti. La carta de 7 de espadas también, hay una persona que te va a traer algún tipo de chisme, pero es una persona que no es trigo limpio. Puede ser del elemento aire, Libra, Géminis o del signo Acuario. Este mensaje puede ser también a través de llamadas telefónicas. Está lo que es en una ciudad muy grande, una capital muy grande, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Suscríbete y apoya con este mensaje. Te quiero, bisonte. Hasta la vista.